Estamos en plena campaña de 49 días en la Torá. Edifica tu vida con la palabra de Adonai en estos 49 días en la Torá. ¿Cuán importante es la palabra de Adonai para edificar nuestras vidas? La primera parte del versículo 7 de Proverbios 23 dice: porque ¿cuál es tu pensamiento en tu corazón? Tal es él. Si tú te conviertes en lo que piensas, tú eres lo que está en tu mente. Por eso es muy importante que llenes tu mente de la palabra de Adonai desde una perspectiva hebrea. 5 cosas ocurrirán en tu vida. Primera, fortalecerás tu ser espiritual. Mateo 4:4. Segunda, harás que tu camino sea prosperado. Josué 1:8. Tercera, te dará poder para renunciar al pecado y dejar el pecado. Salmo 119:11. Cuarta, te hará sabio. Salmo 19:7. Quinta, te fortalecerá las armas espirituales. Efesios 10:17. Para esta temporada de 49 días en la Torá, hemos diseñado el plan de lectura bíblica para bendecir tu vida, tu familia, tu casa. A mitad de semana, la pastora Pili Alfaro impartirá el método de estudio bíblico de la semana, el Ruja HaKodesh. El Espíritu Santo te invita a pasar 60 minutos de enseñanza desde una perspectiva hebrea. ¡Vamos! Te invito a tomar papel y lápiz y un espíritu enseñable, porque el que no toma nota, se le olvida. Lema de la campaña: amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra y obedecer la palabra. Shalom, shalom hermanos, bienvenidos a esta clase maravillosa de 49 días en la Torá. Hoy estaremos viendo el 6.º principio. Papel y lápiz, apunte bien ahí. Vamos a estar viendo el Pardes, los 4 niveles de entendimiento e interpretación bíblica. El método de estudio bíblico de la semana. Memorízalo. Semana número 6. Salmo 119, 105. Lámpara a mis pies es tu Torá, y luz en mi senda. Campaña de Israel Casa Integral. 49 días en la Torá. ¿Listos? Bueno, recordemos que tanto primer como segundo pacto fueron escritos por hebreos, para hebreos, y como tal emplearon el método Pardes en todos sus escritos y explicaciones, y más aún en las revelaciones. Cuando uno se acerca a las escrituras con cualquier otro modo de pensar, es exponerse uno mismo al fracaso, a la frustración, al error o al engaño. Definitivamente el Creador mismo dispuso para nosotros ciertas pautas, y fracasar en ejercitar el sistema Pardes lo dejará uno corto en la mejor situación, o perdido y maldecido en el peor de los casos. Aquí es cuando comienza el problema, pero creemos también que es cuando termina. Así que vamos a estudiar la manera como los sabios de primer siglo interpretaban las escrituras. La sabiduría judía ha encontrado que existen 4 modos o niveles para la lectura e interpretación de las escrituras. Se acostumbraba a colocarlos bajo un acróstico, y el acróstico es Pardes, que en realidad viene a significar bosque o huerto. Acá es donde yo le voy a pedir un favor. Tome un lápiz y un papel y escriba el significado de esta palabra. Vamos, apúntelo. Pardes, bosque, huerto. ¿Listo? ¿Lo tienes? Bueno, continuemos. La palabra es como un hermoso huerto, ¿verdad? Si miramos un huerto,
A la distancia, como vemos este bosque, no podemos distinguir más que un colorido paisaje. Pero si nos acercamos, descubrimos lo que aparece en medio de esa indiscutible masa de pasto, bueno, en medio de toda esa maraña, diría uno, que en realidad en medio de todo eso hay algo que tiene un potencial maravilloso, lleno de hojas hermosas, flores, frutos deliciosos, y si nos aventuramos aún más, vemos que los frutos tienen una piel que los recubre. Y si nos esforzamos un poco más, pelamos las capas de la piel que tiene cada fruto, recibimos una recompensa final que es un alimento delicioso que nos da vida. Amén. Bueno, ¿usted interpretaría literalmente esta palabra que vamos a leer a continuación para usted mismo? Mire lo importante. Recuerde, como el bosque. Nos acercamos, vemos el fruto. Nos acercamos, podemos olerlo tal vez, podemos tocarlo. Lo pelamos y luego lo podemos probar. Ahora, analicemos esta palabra. Mateo 5, 29, 30. Y hagámonos la siguiente pregunta. ¿Yo interpretaría literalmente esta palabra así para mi vida? Leamos. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Ahora, ¿tú tomarías literalmente este versículo bíblico? Tómate 3 segundos para pensarlo. ¿Verdad que quedaría uno literalmente desconcertado y estupefacto? Porque si analizamos al cabo de un año, todos estaríamos mutilados, no tendríamos ni brazos, ni piernas, ni ojos, ni orejas. Bueno, no sé, seguramente quedaríamos como un pollo de carnicería. Entonces, mira lo importante de analizar de manera correcta los textos con el Pardes. Analicemos la metáfora del Pardes. La palabra es hebrea y aramea. Y recuerden que en hebreo no existen las vocales. Estas fueron introducidas solamente hasta el siglo VIII por los masoretas cuando inventaron el sistema de puntuación vocálica. Y entonces la palabra Pardes es PRDS y su significado es jardín o huerto. Y se usa en la hermenéutica como un acrónimo para definir lo que vamos a ver en esta imagen. Miren, acá vamos a ver cómo PRDS nos van a hablar sobre estos métodos, estos 4 métodos de interpretación de la Torá. El primero, la P, Peshat, que significa simple. El segundo, Remes, que significa pista. El tercero, Derash, investigar. Y el cuarto, Sod. Cuando unimos estas palabras, aparece el acrónimo Pardes. Cada una de estas consonantes que forman la palabra Pardes son a su vez la letra inicial de estas 4 palabras que acabamos de mencionar, que refieren a las diferentes capas, podríamos decirlo, o niveles, o profundidades, o escalones, diría yo, de interpretación de las escrituras. Por eso es muy importante que nosotros tengamos claro cada uno de estos elementos. Así que vamos a analizar por letra su significado y su intencionalidad. Entonces, vamos con la primera. Por la letra P, el primer método es Peshat, que viene a ser el primer nivel. Y es la lectura literal de la escritura, Peshat, la cual simboliza en el sentido más simple del texto bíblico. Mira, es algo así como decirte, Dios es amor. El amor es Dios. Es el más elemental y se refiere a lo que declara simple y no deja lugar a dudas sobre lo que dice el texto bíblico. Te voy a poner otro ejemplo. Israel cruzó el Mar Rojo. Eso no tiene nada que nos pueda confundir, es supremamente claro. Moisés subió al monte Sinaí y estuvo ahí 40 días y 40 noches y también creo que es muy claro. Otro ejemplo, Abraham tuvo un hijo en su vejez, es supremamente claro. Ese es Peshat. Así que avancemos y analicemos la segunda letra, que es la letra R, del segundo método, que significa Remesh,
que es ese segundo nivel. Y esta letra nos define o nos enseña sobre insinuación, ¿no? Significa insinuación, es decir, algo simbólico, alegórico. Por ejemplo, y esto es muy interesante y creo que todos nosotros nos hemos hecho esa pregunta en algún momento en las Escrituras. El episodio de la serpiente de bronce en el desierto, que el mismo Yeshua lo tomó como una alusión a la muerte de sí mismo en expiación por nuestros pecados, como está en Juan 3:14. Dice la Escritura: y como Moshe levantó a la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Interesante. Pero ¿de dónde? Vamos a conectar estas dos citas, pero mira que acá en la primera se nos decía así como la serpiente fue levantada en el desierto. Pero ¿dónde está, digamos, el puente comunicante, el conector en la Tanakh, en la Torá? Pues lo vamos a encontrar en el libro de Números, capítulo 21, versículo 9, dice así: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, esa persona miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mira, otros ejemplos que son muy interesantes en la Escritura son cuando encontramos afirmaciones como paloma, ¿cierto? O como de un viento, o como de un fuego. Y acá tenemos que hacer un alto y hacernos una pregunta. ¿Es acaso el espíritu de Adonai una paloma? ¿O es acaso viento? ¿O es acaso fuego? ¿Cierto que no? La verdad es que esto es una insinuación o una alegoría. El Señor en este momento, en el libro de Juan, puso como ejemplo la serpiente de bronce que fue levantada, pero el Señor mismo cambió la idea rápido. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. De verdad que esto es una maravilla, que en cuestión de segundos, Yeshua mismo trae otro pensamiento diferente, donde trae un texto de muchos siglos atrás del libro de Números y lo trae con una insinuación simbólica o alegórica, que tiene que ver una serpiente con el Hijo del Hombre. Usted se ha hecho esa pregunta: ¿qué tiene que ver la serpiente con el Hijo del Hombre? Pero Yeshua la utiliza como una alegoría para hablar de lo que él iba a hacer. Así que avancemos y vámonos con la letra D. Y este es el tercer método, que es el método Drash. Y este método significa investigar. Y aquí trata cuando el que interpreta saca dos textos de diferente contexto y los une y los extrae en una sola conclusión. Por ejemplo, el apóstol Pablo utilizaba mucho el método Drash cuando le estaba enseñando, y en cada una de sus cartas vamos a encontrar repetidamente que toma partes del Antiguo Testamento o Tanakh o la Torá y los trae a estos escritos. Es maravilloso ver y analizar desde este punto de vista, porque tú mismo cuando hagas el análisis te vas a dar cuenta que definitivamente Pablo utilizaba constantemente el método de Drash. Analicemos el siguiente ejemplo. Vamos a Corintios, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16. ¿Listo? Bueno, dice la Escritura: porque ¿quién conoció la mente de Elohim? ¿Y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del Mashiach. ¡Wow! Espérate a ver, ¿qué es lo que está pasando acá? Mira, el escritor está citando el texto de Isaías 40:13 y une estas dos ideas. La mente de Adonai, escrita en la Tanakh, o también conocido como Antiguo Testamento, y como conclusión, la mente de Mashiach. Investigar, es decir, Drash, las une en el pacto renovado. Y mira lo bonito y lo curioso. No contradice la Escritura, todo lo contrario. La reafirma, la sustenta. Y así vamos a encontrar muchas veces expresiones en la Escritura, como decía el salmista, como decía el profeta Elías, como decía Isaías, y como el apóstol traía esos versículos, esas narrativas bíblicas, y las traía el contexto del Brit Hadashah. Miremos este último método supremamente interesante, y es la S, que es el cuarto método, que se conoce como Sod, y significa misterio, secreto, revelación, oculto. Mira, es uno de los niveles más profundos de la Escritura. Lo curioso de este método es que no viene por medios humanos ni hermenéuticos.
Es una revelación directa de parte de Adonai que le da al hombre. Una revelación directa que el Padre mismo quiere entregarte a tu vida. Aquí no hay lógica ni hermenéutica. Mira, el libro de Daniel dice lo siguiente. Pero hay un Elohim en los cielos, el cual revela los misterios. Daniel 2:28, ¿sí? Hay un Elohim en el cielo, el cual revela los misterios. Esto no se trata de que esto me lo enseñó tal persona, o esto me lo enseñó el rabino Google, o esto me lo enseñó YouTube, o esto me lo enseñó Instagram, no. Esto se trata de que el Eterno mismo revela ese misterio, ese secreto, esa revelación que solamente puede partir de esa relación personal que tengamos con Adonai. El secreto del Eterno, Baruch Hashem, es para los que le temen, y a ellos dará a conocer su alianza, según dice el libro de Salmos. Mira lo que dice ahí, Salmos 25:14. Mira, en las escrituras están los decretos, lo oculto de Adonai para nosotros. Dice la escritura, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Definitivamente el método Pardes lo utilizó el apóstol Pablo en cada una de sus enseñanzas en el Brit Hadach. Pero el apóstol recibe la revelación de Mashiach. Y una de las cosas que nos habla a continuación el texto bíblico es que él no fue al cuerpo o a la escuela de sabios rabínicos para consultar, ¿sí?, si esa experiencia que él había tenido, si tenía una solidez aprobada por el Sanedrín. Como dice Gálatas capítulo 1, versículo 15-16. Dice así, mira, cuando Adonai, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo a mí para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida a carne y sangre. Es decir, el apóstol sabía que tenía que hacer una comprobación a través de este sistema Pardes. Ahí está, Gálatas 1, versículo 15 al 16. Y en Hechos, versículo 9, del 20 al 23, entendíamos el llamado y cómo él arranca todo esto. Después de que el apóstol recibe esta revelación, ¿él qué hace? ¿Él a dónde acude? Vamos a ir a la escritura a comprobarlo. Dice la palabra, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Gálatas 1:17. ¿Cuántos años después pasaron? ¿Cierto? Acá tenemos que preguntarnos cuántos años pasaron para que el apóstol se reuniera con uno de los discípulos de Yeshua. Mira lo que dice. Después de pasados 3 años, subí a Jerusalén, en Gálatas, ahí está, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, ahí en Gálatas 1:18. ¿Qué estarían hablando estos dos personajes en 15 días? Solo imagínate la profundidad de esta conversación. Después de esto, Pablo no era reconocido en las iglesias de Judea que estaban en Mashiach. Solo se oía decir, ¿no?, de él. Pero él no era conocido. Mira lo que dice Gálatas 1:21. Y después de esto, en el versículo 23, Pablo, ¿a dónde se fue? Después Pablo fue a las regiones de Siria, de Sicilia, que están en dirección a Tarso, su casa. Pablo no había sido llamado. El evangelio solo era predicado a los judíos y nadie más. Pablo vino y trajo ese alimento para los gentiles. Mira, Hechos 11, versículo 9. Y Bernabé tomó la decisión de ir por Pablo a Tarso. Hechos 11:25, lo trajo a Antioquia y ellos enseñaban la palabra y surgieron profetas, maestros, como lo dice Hechos 13:1. Muy contemporáneo, Pablo entró al nivel interpretativo más profundo de la escritura. Adonai le mostró un sod, significa un misterio, un secreto, una revelación, algo que estaba oculto. Porque recordemos que Pablo perseguía a los creyentes, los buscaba, pero tuvo que tener ese encuentro personal con el Mashiach para que su vida recibiera un sod. Pasados 14 años, como lo dice la escritura, Pablo subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo, dice la escritura, a Tito, pero subí según la revelación, no para correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, como dice Gálatas 2:1. ¿Quiénes eran los de la alta reputación? El que tiene la última palabra en este caso, Jacob,
Pedro y Juan. Prácticamente eran los pioneros del Evangelio. Pablo menciona esto en 2 Corintios. Conozco un hombre en Cristo, en Yeshua, que hace 14 años, sí, en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Adonai lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Adonai lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Preste atención, Pardes, donde oyó palabras inefables que no le es dado conocer al hombre. ¿Recuerdan el significado de Pardes que lo hablamos hace unos instantes? Y le decíamos, por favor, escríbalo, téngalo apuntado ahí en su libreta. Mira lo que dice 2 Corintios 12, 2, 4. Hubo una revelación. Ese hombre fue arrebatado, no lo sabe ni explicar el apóstol, y fue llevado al paraíso, al Pardes, donde está el Sod, lo oculto, lo secreto. Interesante, ¿verdad? Y asimismo nosotros debemos anhelar tener esa revelación completa, esos 4 niveles de interpretación de la Torah en nuestra vida. Pardes o paraíso en la Biblia es entrar en las visiones, en las revelaciones de Adonai. Pablo ya conocía los 3 niveles de interpretación de la Torá, definitivamente. Pero cuando él recibe la revelación de Mashiach, el Sod aparece directamente. Es el mismo Adonai que se le revela. Y nos es claro que no es directamente, se está refiriendo cuando dice el cuerpo, no lo sé, ¿cierto? Dice el apóstol. Sino que este cuerpo, él está haciendo, cuando el apóstol le he revelado esto, el cuerpo no simboliza simplemente el cuerpo, sino que simboliza a los sabios o a la escuela donde la persona era formada. Pero también ser arrebatado tenía un significado importante y era adelantarse a un proceso conocido para el mundo gentil. Fue arrebatado, en el griego, es una palabra que significa, vamos a ver si la puedo pronunciar bien, arpagesometa. Significa adelantarse, eso significa arrebatado. La palabra inefable significa que no se puede explicar fácilmente. Entonces el apóstol Pablo comprendió el misterio del Eterno, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Adonai, el Padre en y de Yeshua. Sod significa misterio, secreto, revelación, oculto. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, dice la palabra. Dios fue manifestado en carne. Nuevamente, grande es el misterio de la piedad. Es un misterio, tiene que venir por la revelación. Que por la revelación me fue declarado un misterio, como lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Mashiach, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Yeshua HaMashiach por medio del Evangelio, según Efesios 3, capítulo 3, versículo 3 al 7. Mira qué interesante. El Señor mismo dijo en Mateo 13, capítulo 13, versículo 11 al 14, dice así: respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios, Sod, del reino de Adonai. Mas a ellos no les es dado, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aun lo que no tiene, le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Vemos un drash que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Mientras en Peshach y en Remes son verdaderamente los dos primeros escalones que damos todos, todo principiante, de cierto modo pasivos, el drash y el sod son decididamente activos y provienen de un imperativo constantemente de la voluntad. Cada una de estas perspectivas, a través de las cuales las escrituras se expresan y manifiestan, no indican un cambio en la esencia profunda, en la forma en que se presenta,
ante nuestra percepción y entendimiento. Para concluir, podemos observar que cada uno de estos niveles es imprescindible para nuestra comprensión y es supremamente necesario en nuestra vida personal y ministerial. Pero nosotros debemos anhelar llegar al Sod, porque el Sod tiene algo maravilloso, y es que cuando el apóstol Pablo llegó a este nivel, lo comprendió todo. Sus ojos fueron abiertos, porque el Sod incluye los 4 niveles, ya que cuando comprendo el significado interior de cada una de las cosas, tomo conciencia de los objetivos de la Torá, de lo que ella me está transmitiendo, y comienzo a percibir el orden en el cual debo llevar mi vida y el aspecto y la función que debo asumir como hijo de Adonai, como siervo de Yeshua HaMashiach. Así que, hermanos, creo que esta clase solamente debe motivarnos a ir más allá en la revelación de la Escritura, a llegar al Sod. Porque Adonai tiene revelación para tu vida y para mi vida, tiene respuestas. Pero necesitamos llegar al Sod. Necesitamos llegar a esa revelación misma que recibió el apóstol Pablo, misma que recibieron los apóstoles, cuando el mismo Yeshua se les aparece y les enseña las Escrituras y les muestra en dónde está que se hablaba de él en la Torá, en los Salmos, en los profetas, y cómo todo eso debía de cumplirse. Cuando a los apóstoles les sucede esto, al igual que cuando a Pablo le sucede esto, algo hace clic en su vida, hace mash en su vida, y hasta su vida fueron capaces de ofrendar por amor a la palabra, porque ellos recibieron un Sod. Hermanos, el Eterno los bendiga y continuemos muy atentos a todos los servicios y a las clases de estos 49 días en la Torá. Adonai los bendiga grandemente. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom. Amaremos la Torá, aprenderemos la Torá, viviremos la Torá, obedecemos la Torá, amaremos la Torá, aprenderemos la Torá. Viviremos la Torá, obedecemos la Torá. Esta es la instrucción que Hashem nos dio para vivir en santidad, para hacer su voluntad. Alegría y gozo, estudiamos la Torá, miramos
sí, es momento de ponerlo todo en acción. La Biblia hebrea espera ser leída, obedecida por todos y se ajusta perfectamente a nuestras vidas cotidianas para practicarla y vivirla. Tenemos un excelente manual cuyo autor es sobrenatural. ¿Sabes qué hacer? Una obediencia a su Torá, una pasión, una decisión y un solo Adonai. Sabemos cuál sendero tomar, Yeshua HaMashiach. El camino, la verdad y la vida. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la Torá de Adonai. Bienaventurados los que la guardarán y con todo el corazón la buscarán. Abre hoy mis ojos, miraré las maravillas de tu Torá, tu palabra de verdad. Lámpara es a mis pies, lumbrera mi camino, Yeshua, la Torá es Adonai. Dame entendimiento, guardaré tu Torá, la viviré con todo el corazón. Tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tu verdad. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la Torá de Adonai. Bienaventurados los que la guardarán y con todo el corazón la buscarán. Abre hoy mis ojos, miraré las maravillas de tu Torá, tu palabra de verdad. Lámpara es a mis pies, lumbrera mi camino, Yeshua, la Torá es Adonai. Dame entendimiento, guardaré tu Torá, la viviré con todo el corazón. Tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tu verdad.